Hey, ¿qué pasa, muchachada? Bienvenidos un día más al Rincón de Fafallas. Hoy estamos aquí para hablar un poquito de F1 Clash 2022, porque es la temporada que estamos, 2022-2023. Vale, ya que quedan unos mesecitos para que vuelva todo desde cero. Entonces, queremos hablar de si merece o no la pena este juego a día de hoy. Bien, para lo cual, pues bueno, he dividido aquí, me he hecho una mini guía, por si me veis mirar un poquito la pantalla, en la cual vamos a diseccionar un poquito qué es el juego, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Voy a intentar ser breve, ¿vale? Y luego os daré pues mi valoración personal, ¿vale? Para los que no conozcan el juego o simplemente hayan visto pues alguna publicidad en alguno de los juegos, porque últimamente está metiendo bastante publicidad, pues vamos a definir qué es F1 Clash, ¿vale? F1 Clash es un juego para dispositivos móviles o tablet basado en la temporada actual de Fórmula 1. ¿Qué quiero decir con basado en la temporada actual? Pues que los pilotos y los coches son lo que hay ahora mismo, ¿vale? En la temporada actual. Esto se resetea o se actualizan los pilotos y todo en mayo, y también se resetea nuestro avance, es decir, más o menos en mayo todos los jugadores empezamos desde cero, entre comillas, ¿vale? Es decir, todos los pilotos salen al 1, es decir, como que nos acabaremos de instalar el juego y empezaremos otra vez el progreso en la nueva temporada. Eso sí, se nos quedan los billetes, que es la moneda de pago que nos sobre de lo que hayamos comprado en las temporadas anteriores. No las cosas que hemos comprado, sino la moneda, ¿vale? Los potenciadores que podemos usar en las carreras para dar ese plus a nuestros pilotos. Y los CC Points, ¿vale? Los CC Points son unas recompensas por conseguir unos determinados logros al final de cada temporada, ¿vale? Más o menos un mes antes. Los desarrolladores del juego nos indican cuáles son esos logros y dependiendo de los que cumplas, o mejor dicho, los que has cumplido esa temporada, pues se te dan esas recompensas. ¿Para qué? Para que no empieces exactamente desde cero y tu avance no sea totalmente lacrado y tengas como ese plus por haber, por ese premio, ¿no? Por la temporada anterior. En cuanto al juego propiamente dicho, es un juego de simulación, ¿vale? No conducimos. Nosotros simplemente, digo esto entre comillas porque a veces se complica bastante, nos limitamos a gestionar la estrategia, ¿vale? Ver cuántas paradas vamos a hacer, qué neumáticos vamos a escoger, y durante la carrera pues elegimos cuándo hacemos los pit stop, qué ruedas ponemos, cuánto queremos empujar, porque dependiendo de lo que empujemos en la carrera así será el desgaste de gasolina, de las piezas y de las ruedas. Si hay un coche de seguridad, pues ver si paramos, no paramos y demás. Entonces eso es lo que gestionamos durante la carrera. Bien, antes de la carrera nosotros gestionamos un monoplaza, ¿vale? Como vamos a poder ver aquí. Aquí tenemos la pantalla de configuración donde podemos configurar los pilotos, las mecánicas y los potenciadores. Pues bien, como decía, disponemos de una mecánica que podemos cambiar 6 piezas, ¿vale? Que vamos a ir desbloqueando y consiguiendo para poder hacer las mejoras, ¿vale? Para notar ese avance y mejorar nuestro coche y cada vez sea más potente. Y tendremos 2 pilotos, ¿vale? Que no pueden ser el mismo. Hay varias versiones de distintos pilotos. En esta temporada por lo menos hay como un raro y épico, para que os suene, ¿vale? El concepto, pero bueno, no podemos poner a 2 Latifis, por ejemplo, aunque sea una pena, porque es el mejor piloto del mundo. Pero bueno. Entonces, estos 2 pilotos usarán el mismo coche y lo mismo. Tienen unas características que ahí podéis ver cada uno de los pilotos y cada una de las piezas, ¿vale? En cuanto al juego, a la carrera, disponemos de 2 modos de juego. El modo duelo, ¿vale? Que es el que podremos jugar pues, cuando queramos, ¿vale? Este está disponible 24/7, en el cual competiremos con la configuración de pilotos y monoplaza seleccionado previamente y en el cual podremos ganar coins, o sea, monedas. Pues aquí vienen los premios y la inscripción. En este caso, por ejemplo, serie 8, 1.250.000 nos vale. Y si ganamos, pues el doble siempre, 250.000. Podremos ganar banderas, ¿vale? En este caso, 11 banderas, que como veis son lo que representa el avance para desbloquear la siguiente serie, que es como sería el avance de este juego, ¿vale? Desbloqueando estas series que nos cambiarán los circuitos y los premios a los que podremos llegar. Pues bien, eso se hace consiguiendo banderas. Y también podremos conseguir copas, ¿vale? Las copas representan el avance en el pase de batalla o en el pit pass, en el cual encontramos la parte de la izquierda, que es la parte gratuita, y la parte de la derecha, que es de pago, ¿vale? Luego haremos una evaluación sobre esto, ¿vale? Cabe mencionar, o es importante mencionar, que solo ganaremos copas si jugamos en la serie desbloqueada más alta, que en mi caso, como hemos podido ver, actualmente es serie 8. Y también podremos ganar copas en los eventos, que es el otro modo de juego que ahora paso a explicar así por encima cómo va. Si ganamos en estas carreras en los duelos, y siempre y cuando tengamos hueco, como podemos ver aquí, ya tenemos 4 huecos, nos darán una caja que podremos abrir. Cada caja están las verdes, que son las más básicas, que se abren cada 3 horas, creo, cada 4 horas. Cada 3 horas. Luego tenemos las doradas, que son cada 8 horas, las platino, que son cada 12 horas, y las super épicas de la muerte, que son cada 24 horas. Dependiendo de lo que tarden, o sea, de
de la rareza de la caja, no me salió el palo de oro, pues las recompensas serán mayores, ¿vale? Vale, en los eventos tenemos 4 categorías distintas, así dependiendo de la dificultad de los rivales manejados por la máquina, pero mejorarán los premios, ¿vale? O sea, más difícil, mejores premios. Hay 4 categorías y se dividen un poco en fases estos eventos, ¿vale? Las fases de estos eventos se dividen en fase de clasificación, que se juegan los miércoles, la Q1, donde nos agrupan de forma bastante aleatoria en los grupos, en grupos de 30 personas, en los cuales pasan a la siguiente fase los 15 mejores. Si no consiguiéramos pasar, no nos preocupemos, el jueves podríamos jugar la Q2, lo mismo, grupos de 30 personas, los 15 primeros, y si no pasáramos, el viernes podremos jugar la Q3, ¿vale? Que es la fase de clasificación. Aquí podemos ver, nos indican siempre previamente qué 4 circuitos vamos a correr y qué características de climatología y tiempo habrá. Bien, que en una de estas 3 fases conseguimos pasar al sábado, pues ya va la fase opening, o bueno, no sé cómo la llaman en español, bueno, la fase del sábado, en la cual ya son 8 circuitos los que tenemos que jugar. Nos meten ya en grupos de 100 personas. En teoría, uno de los criterios, el criterio más fuerte de emparejamiento, es por banderas máximas seleccionadas. Vale, esto no me voy a explayar. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis o en alguno de los vídeos busquéis, que tenemos muchísima información sobre esto. Vale, entonces, si los sábados quedamos en el 50%, siempre es el 50%, es decir, si quedamos del 50 para arriba, pasamos a la fase del domingo, que aquí, como dice Alonso, es donde se reparten los puntos, o donde se reparten los premios. El domingo volvemos a jugar estas 8 carreras, por lo cual el aprendizaje del sábado nos valdrá bastante. Y dependiendo de la posición en la que quedemos, pues así nos darán recompensas de reputación para aumentar o bajar de liga, porque el juego se divide en ligas, tanto personales como en el club, que estas estrellas son para los clubes, luego hablamos de ello. Y nos darán pues distintas cartas y distintas recompensas bastante buenas en las categorías altas, ¿vale? Todo esto de lo que hemos hablado se puede amenizar pues uniéndote a un club al cual yo te recomiendo que hagas, como he recomendado en alguna de las guías. Por aquí saldrá una etiqueta, si me acuerdo de ponerla, sobre consejos del juego, para una guía básica que he grabado anteriormente, que te recomiendo que después de este vídeo, si te llama la atención el juego, te la veas a medida que vas echando carreritas, porque lo importante es disfrutar del juego y jugar. Pues es que te unas a un club, ¿vale? Aquí tenemos la pestaña en club. Pertenezco a un club bastante grande, ¿vale? Aquí tienes un chat, puedes ver los miembros, la categoría, los puntos que llevas ganados con respecto a tus compañeros de club, en qué liga te encuentras del club, ¿vale? Ir subiendo divisiones y demás. Una vez que ya comprendemos un poco el juego, habéis visto unas imágenes y no rebobinad un poco para atrás sobre un poco cómo es la interfaz de una carrera, pues hablemos del juego propiamente dicho. Si te gusta la Fórmula 1, es un juego muy accesible, sobre todo en las primeras semanas de juego, ya que el avance es bastante rápido al principio. Se nota mucho el cambio, vas consiguiendo muchos pilotos, aunque, repito, mírate los consejos si te vas a tomar el juego un poquito en serio. Pero bueno, si simplemente quieres disfrutar un poquito del juego, las carreras y demás, pues vas sacando los pilotos, les vas mejorando y el avance es bastante rápido. El juego es totalmente gratis, si quieres jugarlo. Y las carreras, para que sepáis, duran alrededor de unos 7 minutos, ¿vale? Más o menos, dependiendo del circuito, dependiendo de vuestra configuración, pero bueno, más o menos unos 7 minutos. Ahora empieza la fase de quali, en la que se ve en qué posición sales, y luego la carrera. Es cierto, es gratuito, pero si queremos optar por luchar en puestos un poco decentes, sobre todo en las categorías altas de los eventos, hay que pasar por cajas sí o sí. O tener muchísima paciencia, ¿vale? He visto gente que a base de mucha paciencia, al final de la temporada, consigue resultados decentes porque ha ido sacando las cartas más fuertes y demás. Pero bueno, si no, lo de normal, al pasar por caja. En contra de esto, es cierto que ahora metieron el pase de batalla o el Pit Pass, y la modalidad de pago tiene recompensas muy buenas. Se nota mucho la mejora, sobre todo la gente que lleva poco tiempo. Si se mete ahora en el pase, dan cartas bastante potentes ya. Y vais a ver que vuestros resultados y avances, sobre todo en los eventos, pues va a mejorar bastante de cara a esta temporada, ¿vale? Que está terminando, como hemos dicho, en mayo. Este pase vale 6 euros en Europa y a mí me parece caro. Me parece caro porque, como he dicho al principio del vídeo, en mayo se resetea todo el avance quitando estos puntos de recompensa que te van a dar, que te va a permitir comprar 1 o 2 pilotos, o un piloto y una pieza. Tampoco te creas que te va a dar para comprarte medio juego. Entonces me parece caro, no es como en otros juegos que el avance, pues esas skins, esas cosas, pues se quedan para siempre. Entonces hay cosas que aquí guardamos, las skins sí que las guardamos, parece ser, pero las cartas que hayamos conseguido con eso no, con el dinero que hayamos gastado, con lo que hayamos sacado del pase, eso se resetea para que todo el mundo empiece desde cero al principio. Entonces me parece caro. También otra contrapartida, siempre como digo os voy a dar las partes buenas y las malas.
Tengo un vídeo grabado de cómo conseguir billetes gratis, que más que billetes gratis es dinero de Google que podremos usar para comprar este pase. Por lo cual yo me ha salido varias veces gratis y alguna vez a mitad de precio, porque es un sistema de encuestas de Google y demás que te va dando recompensas de dinero y lo puedes gastar en esto. Por lo cual, bueno, no sale tampoco demasiado caro. Y si el juego te gusta y te pica y quieres avanzar un poquito a un ritmo decente, la verdad es que yo sí que te recomiendo que adquieras a día de hoy el pase. En la siguiente temporada ya veremos a ver cómo sale, pero a día de hoy, si estás empezando y el juego te gusta, yo te recomiendo que te cojas el pase, ¿vale? En cuanto al juego, ¿es divertido o no es divertido? A mí me parece que es un juego que engancha muchísimo y más eso, si lo comentas y lo compartes pues, con compañeros, amigos que te gusta la Fórmula 1 o con gente del club, ¿vale? Yo por eso te invito a que te unas a un club de tu idioma. Yo actualmente y perteneceré, siempre que lo sigan creando, es por GA98. Tenemos dos, el 1 y el 2, ¿vale? Los dos están en las categorías más altas y estás invitado a unirte al Discord para hablar, quieras o no quieres unirte al club, o si tienes cualquier duda del juego. Hay gente majísima, espectacular, que te ayudarán siempre en todo lo que puedan. Y también si quieres, pues manda la invitación al club y, por supuesto, serás bien recibido siempre y cuando te portes bien. Y siempre y cuando te suscribas al canal y a la campanita para no perderte ningún vídeo como este. Había que colarlo en algún sitio y este era el sitio. Al igual que digo que es un juego muy divertido que engancha mucho, es cierto que a veces es un poco desesperante, ya que las cartas en los cofres pues a veces salen de categorías muy bajas, aunque sea un cofre de una serie muy alta. Los emparejamientos están un poco de aquella manera y los cambios de los desarrolladores a veces dejan bastante que desear. Pero aún así, tanto yo como toda la gente que estamos en el club amamos la Fórmula 1 y es un precio al que estamos dispuestos a pagar, entre comillas, como digo, porque el juego es gratis, por disfrutar de la Fórmula 1, bueno, desde nuestros dispositivos móviles, en cualquier sitio y de una forma pues bastante tranquila y eso, asequible, porque va yo creo en casi todos los móviles que actualmente hay en el mercado, porque requiere bastante poquito. Nota, y repito, si eres nuevo y quieres jugar los eventos, quieres jugarle un poquito en serio y demás, busca información sobre cómo bloquear las series, cómo bloquear las banderas y demás, porque para que no subas ni desperdicies recursos de forma estúpida, vamos a decirlo de alguna manera. Continuamos, el juego visualmente está bastante chulo para ser un juego de móvil, las carreras son muy divertidas, porque tienes que estar pendiente del clima cambiante, de cuándo empujar, de cuándo no empujar, de las reparaciones en boxes. Tiene su miga, aunque sea sencillo y no puedas pilotarlo, tiene su miga y el juego está bastante, vamos, a mí me parece que la esencia del juego está bastante lograda. De hecho, fijaros, engancha que a mí me han baneado la cuenta por jugar desde emulador, lo cual está totalmente prohibido. No lo hagáis, caca. Y he vuelto a empezar antes de Navidad y ya estoy prácticamente... En algunos aspectos estoy mejor que antes y en otros peor, porque al final pues aprendes de cómo va el juego, de cómo va el sistema de emparejamientos y demás, y aprendes a sacarlo a tu favor, ¿vale? Te animo a que lo pruebes si te gusta la Fórmula 1. Estás en el mejor momento para probarlo, porque como digo, quedan unos meses para resetearlo, entonces puedes probar tranquilamente, hacer todas las pruebas, confundirte qué cartas subir. O sea, juega, disfrútalo y si te gusta, en mayo, que está a la vuelta de la esquina ya, empieza la temporada 2023-2024. Así que mejor momento para darle caña al juego no vas a encontrar. Por supuesto, únete a un club. Te invito a que te pases si quieres preguntar cualquier cosa. También tenemos un canal de Off Topic en el canal de Discord, así que únete, pásatelo bien. Y por supuesto, si te gusta, suscríbete, dale a la campanita y revisa el canal, que tenemos muchas guías, muchos directos. Y por supuesto, no dudes en preguntar cualquier cosa. Si tienes cualquier duda sobre Fórmula 1, sobre Fórmula 1 Plus o sobre algún juego en general, porque también, a ver, si revisas, pues subo también otros juegos y otros juegos de cartas, eso, pues tú preguntas sin miedo y por supuesto disfruta de los videojuegos, disfruta la Fórmula 1 y nos vemos en el Rincón de Fafallas. Hasta luego.